dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia cuando estos son los hechos. Tras el reciente fracaso de la ley anticorrupción en el Congreso, que buscaba, entre otras cosas, eliminar el beneficio de casa por cárcel, la polémica en torno a ese tema pues se ha intensificado, no solo entre las instituciones, sino entre los ciudadanos, que ante los pocos avances exigen hallar un camino efectivo en el combate contra la corrupción. Necesitamos mejorar los instrumentos para que haya delación y para que se paguen recompensas a los que nos den información que nos permita llegar a los corruptos en nuestro país. Y también quiero ser absolutamente tajante. Acá necesitamos seguir fortaleciendo a los organismos de control para enfrentar la corrupción. ¿Son suficientes los esfuerzos en la lucha contra la corrupción? Las iniciativas anticorrupción propuestas por diferentes sectores en el país, como la eliminación de la casa por cárcel, ¿son realmente efectivas para combatir este flagelo? Y con el fracaso de proyectos como el de la ley anticorrupción, ¿están ganando los corruptos? ¿Realmente hay una cultura de la corrupción en Colombia y en América Latina? Es lo que vamos a debatir el día de hoy. Bienvenidos, gracias por su compañía. La corrupción en Colombia es considerada por muchos como el cáncer más difícil de curar. Y es que el país aún no se repone de la indignación que dejó el hundimiento del proyecto anticorrupción en el Congreso, que buscaba endurecer los castigos para los corruptos. Iniciativas como la eliminación de la casa por cárcel no serán por ahora aplicables, y el malestar social aumenta conforme a los escasos resultados de las autoridades para legislar en esta materia. Ante la polémica, el gobierno anunció que presentará un nuevo paquete normativo a partir del 20 de julio que recoja las iniciativas más importantes de los proyectos que se han caído, que incorporen estos nuevos elementos. Por eso el próximo 20 de julio vamos a radicar con mensaje de urgencia un nuevo proyecto donde nosotros le podamos decir a los corruptos que les vamos a quitar los beneficios de casa por cárcel y que no va a haber más criminales de cuello blanco burlándose del pueblo colombiano. Segundo, nosotros vamos a insistir en tener mecanismos de extinción de dominio rápidos para quitarle a los corruptos y a sus testaferros todos los bienes que le han quitado al pueblo colombiano. Por eso nuestra pregunta de hoy en @NTN24Zoom, nuestra cuenta en Twitter, ahí la tienen en pantalla, es: ¿qué debería hacer Colombia para combatir la corrupción? El hashtag de hoy es Zoom Corrupción. Y para debatir este tema nos acompañan, tenemos casa llena hoy en el Centro Internacional de Noticias, Fernando Cepeda Ulloa, exministro de Estado de Colombia, autor de 6 libros sobre corrupción, analista político. Señor Cepeda, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy amable por la invitación. Juan Francisco Navarrete, él es abogado penalista y procesalista, profesor universitario. Juan Francisco, gracias por estar con nosotros. Aquí con mucho gusto. Y Martín Jaramillo, investigador del Centro de Liderazgo e Innovación de la Universidad La Gran Colombia. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Uno cuando habla de corrupción, y sobre todo en América Latina, ya dicen que es cultural, exministro Cepeda, que está en la sangre, que está en los genes, que ya viene, que esto es que hay como que empezar de nuevo, pero hay quienes quizás son un poco más positivos y dicen, no, con leyes, con leyes se puede combatir la corrupción. ¿Cuál es el diagnóstico de usted de la corrupción en Colombia? Mire, no se puede hablar, como usted lo ha dicho ahora, que comentan, es lo mismo que se decía de la violencia. El Externado de Derecho publicó un libro recientemente que se llama Paz en la República, para decir, mire, el cuento que Colombia es violenta no es así. En más de 100 años contamos los periodos de violencia y suman, digamos, 18 años con respecto a 132 años. Pero aquí se dice, es una cultura de la violencia, todos somos violentos. Y eso hay que repetirlo, si no uno queda mal. Porque se inventan esos cuentos y todo el mundo los repite. Con respecto a la corrupción, ojalá no inventemos ese cuento, no es cierto. Yo diría que Colombia, por ejemplo, fue un país con altos niveles de honestidad hasta los años 60, hasta antes del problema de la droga. Y sobre eso hay testimonios que así lo acreditan, entre otras razones porque es un país muy pobre, no había que robarse. Lo que pasa ahora es que es un país con más recursos, muchos recursos. Entonces sí hay que robar, y se los están robando en forma descarada. Cuando yo veo el aviso que dice la lucha contra la corrupción estancada, yo le diría es que la lucha contra la corrupción no ha sido gran cosa, no ha estado bien hecha.
Digamos, el primer estatuto anticorrupción se aprobó en el gobierno de Ernesto Samper y el segundo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ambos fueron inspirados por Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez, como fiscal, yo creo que hizo una tarea importante, fuerte, dura contra la corrupción. Él identificó, coincidimos en un evento público, él llevaba un PowerPoint y yo llevaba mis notas y yo hablé primero, él habló después y dijimos lo mismo. ¿Qué dijimos? Dijimos, mire, el problema de la corrupción en Colombia ya es gravísimo. Hay dos fuentes muy graves del problema de la corrupción. Uno, que es la financiación privada de campañas electorales y de partidos políticos y de políticos, porque hay los tres temas. Y dos, la lista abierta, no la lista electoral, en la cual la gente vota por una persona y no por el partido. Porque esos dos fenómenos son la fuente de la corrupción más descomunal, aquí y en el mundo. No es nuevo, en Estados Unidos, donde usted lo ponga. Pues fíjese usted, no hay ningún proyecto contra eso. Otra vez vuelven que la financiación estatal de las campañas predominante. No, tiene que ser total. Y lo de la lista abierta, lo mismo, no dejan. Son dos grandes fuentes de corrupción que no se mencionan. Hay otras, pero digamos que en materia de lucha contra la corrupción no se ha hecho lo que se ha debido hacer durante los últimos 30 años. No vamos a acusar ningún gobierno, no. Es que no se ha hecho lo que se ha debido hacer. Y ya vamos se sacan leyes, se dicen cosas, se echan discursos, hacen seminarios. Ya en los últimos digo, mira, ya no más seminarios, ya no más expertos. Hagamos la cosa, hagámosla. ¿Y por qué no la hacen? Martín Jaramillo, investigador del Centro de Liderazgo e Innovación de la Universidad de la Gran Colombia. Primero, ¿usted concuerda en como el diagnóstico que ha dicho el exministro Cepeda frente a cuáles son esas dos fuentes de corrupción en Colombia? Y lo otro es, dice hoy en un editorial el subdirector de RCN, José Manuel Acevedo, que no es que estemos perdiendo la lucha contra la corrupción, es que estamos perdidos en la búsqueda de herramientas para castigar efectivamente a los corruptos. Bueno, yo creo que el problema se ha abordado naturalmente desde dos áreas. Primero es la regeneración moral. Es decir, las personas son deshonestas, las personas pueden mejorar, es algo cultural. De hecho, digamos, hay ciertos estudios que pueden probar parcialmente esta tesis. Sin embargo, resumir o limitar el tema ahí, creo yo, es una renuncia al pensamiento, es una renuncia a la acción real que tenemos que hacer. Y aquí digamos que yo en eso, pues digamos, estoy parcialmente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo, si bien la lectura es similar, es con la conclusión. Y doy un ejemplo particular. En este momento, las campañas se ha buscado por esas precisas razones que sea financiada de manera estatal. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que debido a que el dirigente de turno, el político, ha permitido, digamos, clientelismo y, digamos, le ha dado un poder muy grande a las personas, le hemos dado un poder grande a los políticos que él le puede transferir a sus amigos o enemigos. Lo que ha pasado es que por encima de lo que se le financia de manera estatal, le han llegado otras fuentes de financiamiento. Entonces yo creo que por ahí no es. Va más por el lado de cómo limitar, reducir y tener herramientas para identificar el clientelismo. Tal vez con leyes no sea suficiente, pero sí con otros poderes, incluyendo, pero no se limita al del voto, al de la prensa, al de el poder ciudadano que puede, digamos, tomar acciones para darse cuenta quiénes están utilizando el poder político para hacer favores que se devuelven en donaciones de campaña y quién los está utilizando más o menos a favor del público y de sus votantes. Veo al exministro que no está de acuerdo con usted en algunos puntos, ya vuelvo donde él, pero antes para darle la palabra a Juan Francisco Navarrete. Es difícil identificar el punto de la corrupción, es porque si no se empieza por identificarlo, por saber de dónde viene, pues aplicar las herramientas será más complejo. Sí, claro. Lo que pasa es que al final los elementos que tiene la corrupción como base para permanecer y persistir son la falta de control, la falta de compromiso del Estado en aplicar la ley, porque la ley sí existe, la ley está. A mí me parece, en eso coincido un poco con el ministro, en que a uno ya le da pereza escuchar
porque se sienten derrotados, porque no pasa la ley, porque no... No, las herramientas están allí. Es más, la cárcel por cárcel está prohibida para los delitos contra la administración pública. Entonces ese, digamos, no es un elemento que realmente deba quitarnos a nosotros la fuerza y el entusiasmo por combatir la corrupción. No, la ley está. Aunque no es un elemento que criminológicamente funcione, que es el aumento de las penas, también hemos visto que se han fortalecido las penas en los delitos contra la administración pública. Luego, yo creo que hay herramientas. Lo que pasa es que falta un poco de compromiso de algunas entidades y algunos funcionarios para aplicar con severidad estas Pero estas compromiso normas. porque termina también en un círculo de corrupción, la misma justicia también. ¿Podría usted identificarlo por ahí? O porque la interpretación es una interpretación que tiende a ser laxa. Por ejemplo, fíjense ustedes que han sido condenados algunos de los casos famosos últimos de los más recientes años en corrupción, en donde el Estado y el erario público han resultado birlados y sus responsables han resultado pagando unas pequeñísimas sumas de dinero, devolviendo unas pequeñísimas sumas de dinero, cuando la norma establece que no habrá principio de oportunidad. Número uno, con quien no se necesite tener principio de oportunidad. Es decir, si la Fiscalía tiene elementos suficientes, no requiere hacer ningún acuerdo. Y número dos, no se pueden hacer acuerdos hasta que no se haya reparado a la víctima, en este caso el erario público del Estado. Y resultan reparando en cuantías de 2 billones, de no sé cuántos miles de millones de pesos, terminan reparando con unas sumas ínfimas y haciéndose acreedores a los principios de oportunidad. Entonces el mensaje que se le está mandando a la sociedad es equivocado. Lo que se le está diciendo a la sociedad es delinca y robe el erario público, que aquí no pasa nada. Exministro, usted tenía algunas cuestiones para hablar sobre todo Lo de sobre el señor financiación de Jaramillo. campaña es un tema mundial. En la campaña pasada en Estados Unidos, Bernie Sanders montó su campaña sobre eso. Mire, la financiación política es una porquería, es una fuente de corrupción. Hasta Hillary Clinton terminó diciendo eso. En la de ahora, lo están diciendo prácticamente todos, inclusive Elizabeth Warren, porque es un tema en Estados Unidos donde hay tantos controles, donde hay una tradición, que usted puede decir en la población, de honestidad y transparencia. Pues no, se ha corrompido mucho por ese factor, porque ahí el problema de la financiación de campañas es que a usted le dan plata para su campaña, pero no se la dan al partido, sino a una persona para que haga un favor. Y en eso estamos, y se puede demostrar, eso no tiene problema. Bueno, mire, hay que mirar los casos concretos. Miremos el departamento de Córdoba. El departamento de Córdoba, por favor, lleva años, no un año, no dos, no fue un gobernador, no fue una persona, no, es estructural, por favor, se han robado lo que usted quiera. Al señor Jones dice que 174.000 millones, ya no distinguimos si 174.000 millones y 4.000 millones de dólares. Claro, hablamos de unas cifras nos da lo que... mismo, nos da lo mismo, si 100 pesos, nos da lo mismo. Que ya hemos perdido la sensibilidad frente a eso. Digamos, un caso como el de la Corte Suprema de Justicia, que magistrados de la Corte Suprema de Justicia estén envueltos en un cartel, haciendo trampas, vendiéndose, por favor. ¿Era para que el país hubiera explotado? No, no pasa nada. Es un comentario de cóctel y ¿cuántos son? ¿4? ¿5? No, son 3. ¿Tú conoces alguno? Es una conversación banal. Hemos banalizado el tema de la lucha contra la corrupción. Y no se hace en serio, créanmelo. No convocan la gente que ha trabajado sobre los temas para que dé unas opiniones. Claro. Le doy ejemplos. Nunca se había publicado más sobre el tema de lucha contra la corrupción en Colombia que en los últimos 2 años. Le doy los títulos de los libros. Mire, el Externado Derecho publicó 4 tomos, 4 volúmenes, no 4 libros, no 4 volúmenes, 70 profesores. ¿Usted cree que, con todo respeto por ellos, que se tomaron el trabajo de decir, bueno, ¿en qué está el estado del arte? ¿No? Que es lo que uno le exige a un estudiante cuando va a hacer un paper o una tesis. ¿En qué está el estado del arte en Colombia en este tema? No, arrancaron ahí con unos capítulos. De Justicia publicó un libro, cuasi resumen, interesante, propiciado, pagado por Fedesarrollo, que es un centro de investigaciones. Fedesarrollo publicó uno
contrató 10 personas de muy buen nivel. A mí me pidieron un capítulo sobre qué quisieras escribir. Le dije sobre el arma más efectiva en el mundo en la lucha contra la corrupción, que aquí no quieren saber de ella. Por fortuna, oí ahora que el presidente usó el concepto y dije, carambas, no se lo había oído, pero entonces maravilla. vamos a eso. Usted abre la puerta. El arma más efectiva. Sí. Es que hay herramientas. Hay efectivas. ¿Cuál es no el las arma? usan. ¿Cuál es? Algunas están ¿Cuál es? contempladas Vamos, en porque las algunos leyes, dicen algunas sanciones, están... penas más fuertes, Olvídese de las cárcel, leyes. barrotes. Mire, ¿Cuál es? Los expertos dicen, mire, no son las leyes las herramientas más eficaces. No es que no se necesite un marco jurídico, se necesita, por supuesto, pero no es suficiente. Se necesita principalmente la participación ciudadana. La arma más efectiva se llama en Estados Unidos el whistleblower. ¿Qué es el whistleblower? Okay. El whistleblower es el que pita, el que grita, el que relata. El ventilador. Es un delator. Esa fue la palabra que usó el presidente. Sí, señor. Se requiere que haya delatores, pero aquí desacreditamos eso desde el kinder. Al niño que dice algo le dicen chupa, soplón. No, eso lo desacreditamos aquí. Aquí no se puede contar qué es lo malo que está pasando porque usted es desleal, porque usted no es leal con sus colegas de trabajo o de estudio. No, hay que denunciar lo que es incorrecto. Bueno, ¿cómo se denuncia eso en Estados Unidos? Mire, eso viene desde la independencia. Mire lo que le estoy diciendo. Pero aquí en Colombia no existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. Doctor La Navarrete. delación. Sí. La delación en términos de lo que es el whistleblower, que implica que hay una denuncia, un denunciante, ambos protegidos pero de verdad, no de mentiras, porque los matan, aquí los matan. Claro. Bueno, luego hay lo más importante de todo, que es la recompensa. Si usted no recompensa al que denuncia, no hable del tema, está perdiendo su tiempo. ¿Cuál es la recompensa? Trataron de hacer una ley sobre eso en Colombia hace 2 años y pusieron que, no sé, 10, 20 salarios mínimos. Eso es ridículo. Le voy a contar, en Estados Unidos, a un suizo, porque ni siquiera es a los nacionales, no, al que cuente, a un suizo que contó cómo era el tema de las cuentas bancarias secretas de ciudadanos norteamericanos en Suiza, que dio lugar a que Estados Unidos recuperara en Estados Unidos, no sé, 33 billones de dólares en un año. A ese señor, de recompensa, le dieron más de 100 millones de dólares. Ay, no, 10 salarios mínimos, ni 20, no, por favor. Doctor. No, yo quería complementar algo y precisar algo. De todas maneras, fíjese que la ley, y lo decía ahora, la ley sí existe, la ley está hecha y está simplemente para aplicarla. Fíjese que la delación sí existe como un mecanismo para desarticular las bandas organizadas y para atacar la corrupción. Pero yo creo que eso sí se debe fortalecer y en eso voy a discrepar del doctor Cepeda, en el sentido de que la ley sí debe endurecerse. No es que criminológicamente está mandado a recoger el que las penas más duras y la cárcel sean la única solución. Eso está mandado a recoger. Pero hay casos en que la sociedad exige y merece también que haya castigos que sean ejemplarizantes. Pero más allá de eso, entre la voluntad de la gente para delatar al corrupto, también debe establecerse un castigo para el que no lo delata. Fíjese que la omisión de denuncia hoy es un delito menor. No, debe castigarse al que no delata al corrupto. En las entidades públicas, ¿qué pasa? Todo el mundo se entera que están organizando unos pliegos para X o Y contratista. Y que es un negocio entre fulano, mengano y los directores y los subdirectores y no los delatan. ¿Por qué no los delatan? Por miedo. Pues hay que vencer ese miedo. O con compromiso social, que es lo que plantea el doctor Cepeda, o con castigo de la ley. Entonces hay que fortalecer también. Entonces, se premia al que delata, si delata, pero hay que castigar también al que omite entregar la información de quienes son corruptos. Vamos, si les parece, a una primera pausa. Hoy estamos debatiendo qué debería hacer Colombia para combatir la corrupción. Tenemos aquí a los expertos que nos dicen que sí existen herramientas y las estamos escuchando aquí en el programa. Hablamos hoy en Colombia, hablamos hoy en Suma, la noticia de Colombia. ¿Y qué debería hacer este país para combatir la corrupción? Y todo. Lo que pasa es que Colombia
hay una coyuntura importante de un proyecto anticorrupción que dicen que, bueno, porque el Congreso no lo aprobó, el presidente dice que impulsará un nuevo proyecto y esto parece que es una polémica o una conversación sin fin, como la que tenemos hoy con nuestros invitados. Hablábamos de que hay herramientas, nos decía el exministro Cepeda aquí, que hay herramientas, y hablaban del famoso whistleblower en Estados Unidos o el soplón en América Latina. Y aparecieron muchas preguntas durante el comercial y yo le preguntaba pues a Juan Francisco Navarrete, él es abogado penalista y procesalista, estamos hablando de los mismos untados de corrupción ventilando o poniendo al descubierto a los otros. Entonces ustedes decían, sí, eso funciona. ¿Y eso cómo funciona para prevenir la corrupción? Si al final todos están untados y lo que queremos es prevenir la corrupción. Creo que hay dos mensajes que envía el delator, que hace parte del principio de oportunidad, que es normalmente el que ha pertenecido también a, digamos, a la red de corrupción, que termina delatando a los demás a cambio de beneficios penales, de casa por cárcel, a cambio de menores penas, a cambio Pero de... todo eso existe en Colombia. Claro, eso es lo que se denomina principio de oportunidad. Pero creo que uno de los mensajes que se debe enviar a la sociedad es que las corruptelas, las empresas de corrupción terminan siempre cayendo y alguien va a resultar delatando a los demás. Lo que pasa es que ese mensaje es adecuado si tiene un efecto real, pero lo que decíamos ahora hace un rato es, si el efecto que se manda es que bajo toda la delación y todos los castigos, quienes son responsables, quienes idearon la empresa criminal, terminan beneficiados, o en fincas de recreo pasando sus años de reclusión y esperando a ver cuándo salen a disfrutar de sus fortunas, pues eso, de sus fortunas mal hechas, de sus fortunas producto de la corrupción, pues el mensaje es equivocado. Por eso yo planteaba y decía, hombre, hay que implementar también que no solo el que esté dentro de la empresa criminal, que tiene un beneficio por acogerse a ese principio de oportunidad, sino que a quien no está en la empresa criminal, pero se da cuenta, observa que están cometiendo un acto de corrupción y no lo denuncie, también sea castigado, pero que sea severamente castigado, que se exponga realmente a un castigo. Puede ser penal, puede ser de cárcel o puede ser económico, pecuniario, para que no digamos que es solo la cárcel la que debe primar aquí. Y entonces, en ese orden de ideas, entramos en una sociedad que si no ha funcionado por concepto social, como lo plantea el exministro, como plantea el profesor Jaramillo, pues entonces por lo menos que empiecen a entender que el Estado sí es capaz de castigar. Exministro, tal vez es que no se está mirando al problema como tal. Ustedes ponen uno sobre la mesa, pero hay otro. Por ejemplo, si la plata es lo que mueve al corrupto, ¿no? Quitarle esa plata y ponerlo a pagar. Es decir, lo que me robé, me toca pagarlo y pagarlo hasta el final. Eso es contemplado en Colombia, es decir, ese articulito que también dice este editorial de hoy, no se aplicará beneficio judicial alguno hasta que los recursos productos de un delito sean reintegrados en su totalidad. ¿Eso también existe? Existe, pero no se practica. ¿Y por qué no se practica? Porque hay un no hay problema de quien justicia haga cumplir las leyes de verdad. Es- Así como las claro. multas que ponen los jueces, nadie Pero entonces las voy a paga. lo mismo. Es así. La columna vertebral para luchar contra la corrupción dice la OEA, la ONU, Insight, No, Crime, sí, para Transparencia nada. Internacional, No. fortalecer la independencia judicial, introducir transparencia en la contratación pública. Palabras, no. Hay que tener unos mecanismos eficaces, quien los aplique y quien colabore. El más eficaz de todos en el mundo hoy se llama whistleblower. Aquí trataron de reglamentarlo ridículamente hace 2 años. En mi artículo en el libro de Fedesarrollo, 50 páginas, explico cómo fue todo y cómo es que funciona eso. Pero eso no importa, no lo lee nadie, el gobierno no lo lee, los que tienen que ver con la lucha contra la corrupción menos. Es así como le digo, es de verdad. Yo los conozco, yo hablo con ellos, les digo, por favor, no hay tiempo a leer lo que se ha escrito sobre eso. Mire, Claro. el principio de oportunidad no es igual a la delación. No, son 2 fenómenos distintos. La delación es anterior al principio de oportunidad. Sigamos. Odebrecht, ¿por qué salió el escándalo de Odebrecht? De acuerdo. ¿Sabe cuántas compañías en Brasil? 13, se llama el Club de los 13. No es solo Odebrecht, era una manguala entre políticos y empresarios. Sí, señor. Hay más de 400
presos. Y ahí involucraron al presidente Lula y a la señora Dilma Rousseff y ahora a Temer y lo que usted quiera. Y hay peleas de un lado y del otro, lo que usted quiera. En Perú, 5 expresidentes, le doy la lista: Fujimori, Ollanta Humala, García, que se suicidó cuando fueron por él, ¿no? Pero Pablo Guzzi y Toledo, que va por $25 millones, Toledo. Que es así la cosa. Váyase para Centroamérica, para Guatemala, para Honduras, para Panamá. Claro, pero por ejemplo usted toca el tema de Lavallato, ¿no? Sí. Y el que quiera leerlo más, yo vi el mecanismo en Netflix y lo en hace Netflix, una ahí cuestión está, muy pues. interesante entre la policía, la prensa, los políticos y las empresas. ¿Cómo se pone sobre la mesa el caso de Lavallato? Es como usted lo está diciendo tal cual. Una delación. Así no es. nos han contado por qué, ¿sabe por qué? Porque la delación es secreta. Que es la Pero manera todos de proteger todos al delator todos solamente empiezan cuando a el hablar. delator, claro. Pero usted no cuenta quién es el delator. No, porque de acuerdo. se puede. ¿Qué tan sencillo es, Martín, decirle a esos corruptos, volviendo al tema, y que aquí hay muchos casos en Colombia y no se diga en América Latina, de usted se robó tanta plata, usted devuelve esa plata? Bueno. Y la devuelve en su totalidad. Y no negocio con usted para que sea menos plata. Aquí hay un problema principal, es un problema práctico. Es que cuando el funcionario se roba la plata, se roba millones de dólares, muchas veces esa plata no es para él, sino una fracción pequeña para él y el resto para comprar la gente que tiene que hacer para lograr ese favor del interés que lo financió o que lo sobornó. El futuro rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que ha investigado este tema, tiene una postura y él dice, sí, por un lado está la parte moral personal, reprochable, pero tal vez eso es síntoma de otras cosas, de incapacidad del Estado, de falta de proyectos productivos, de falta de mecanismos para que los dineros lleguen a los proyectos productivos. Entonces, por ejemplo, en el caso del whistleblower, La Silla Vacía, que ha sido uno de los medios, sacó uno de los informes que más revela, digamos con cifras duras, el tamaño, digamos, de la corrupción o el clientelismo, y los hizo con la UTL. De 106 congresistas, por 8 asesores que tienen, dan 800 asesores. Esos son más de 4.000 millones de pesos que se gasta el Estado mensualmente en sostener esta nómina. ¿Quiénes son? ¿Será que sí están cumpliendo la labor de ser técnicos y aconsejar bien? Pues no. El 40% no tienen ni siquiera el bachiller. ¿Qué podemos decir de eso? Entonces, casi el 50% han tenido un puesto público anteriormente, el 20% son familiares de políticos locales de la región donde han sido elegidos. Entonces, si hay una capacidad del Estado, si hay una financiación del Estado para hacer mejores política pública, y eso se está canalizando en clientelismo, ¿dónde está la persona o el ente que puede llegar a impartir justicia? A lo mejor han sido los medios. Entonces, los medios, por ejemplo, no han tenido herramientas como por ejemplo la información. La Silla Vacía, para hacer este estudio tuvo que tener derechos de petición. A sacar derechos de petición uno por uno para hacer mejor el mapa. ¿Por qué no hay una información consolidada de eso? ¿Por qué no hay más transparencia de eso? Entonces, citando otra vez a Alejandro Gaviria, el próximo rector de los Andes, él dice, sí, las instituciones es, digamos que muy importante, pero de aquí a que lleguemos a una justicia independiente, como lo proponen los organismos internacionales, pueden pasar años. Eso es va de la mano del desarrollo de un país, no es algo de un día para otro. Sin embargo, necesitamos acciones ya. Y ahí es donde está el debate, donde tenemos estas herramientas, como el whistleblower, pero necesitamos que los medios, los corruptos o los terceros que quieran denunciar tengan más información y más poder. Eso tiene que ver con la transparencia del Estado. Sí, es ministro. Edgar Maya, excontralor general de la República, que fue procurador 8 años, denunció por lo menos 3 veces antes de retirarse en discursos formales que lo que había en Colombia era empresas político-criminales que habían formado un partido único que tomaba las decisiones a nivel nacional, departamental y municipal. ¿Usted cree que a alguien le importó eso? El único comentario sobre eso es mío en una columna que nadie lee. Punto. Sigo. Aquí no hay corrupción. Cuando digo eso, la gente dice se enloqueció. Claro. Pobrecito. Es que ha escrito 6 libros sobre eso y dice que no hay. Señor, aquí lo que hay es crimen organizado. Empresas criminales, como dijo usted, es eso. O como insinuó usted cuando dice reparten la plata. Claro, el papá, la mamá, el hijo, la nuera, la de los tintos, el chofer, el abogado, el magistrado. Esto es una vergüenza, porque se perdió. Mire, lo primero que se pierde para que haya este grado de corrupción que tenemos es la vergüenza.
El papá no tiene vergüenza con el hijo, la mamá no tiene. Se acabó. Cuando no hay ese mínimo factor en una sociedad, usted me dice, es que no hay vergüenza. Bueno, y luego de eso, ¿cuánto dijo Edgar Maya que era la corrupción en Colombia al año? 50 billones de pesos. ¿Cuántas reformas tributarias quiere usted? ¿5, 6, 7? 10, 15. Ah, bueno. Sí, claro. Eso es lo que se roba. De milagro la gente paga impuestos. De milagro, pero por favor. Claro, pero es que esto es entonces, descarado. ahí tiene usted un punto, y voy entonces con el abogado penalista, cuando él dice se perdió la vergüenza. Entonces, bueno, se perdió la vergüenza, terrible, terrible incluso admitirlo que estamos normalizando la corrupción. Pero, ¿qué para a un corrupto? ¿Qué lo pone a pensar de si se roba o da esta plata? Pues quien dice es el bolsillo, el billete, Claro. el tener que devolver la plata, ¿qué? O la cárcel, o que en vez de casa de que me den casa por cárcel, qué conveniente, ¿no? O que uno, como decía el doctor en el comercial, pues yo no estoy en la cárcel donde se pudren realmente los delincuentes, sino en una finca, entonces tampoco... ¿Qué para a un corrupto de robar? Entonces la gente dice, ya le voy a mostrar uno, pena de muerte para los corruptos, córtenles el brazo como en otros países, los políticos salen y se les voy a cortar la mano, en México había un candidato presidencial. ¿Qué para un corrupto? No, es que definitivamente... Si no tienen vergüenza, entonces ¿qué para? Definitivamente la falta de vergüenza lleva incluso a que no sientan ni siquiera vergüenza de entrar a la cárcel. Es decir, ya dicen, no, yo con 5 o 6 años, un buen arreglo, y yo salgo a disfrutar. Por eso es que Y a seguir robando, desafortunadamente, claro, y a seguir manejando en cuerpo ajeno la corrupción. Por eso es que yo les decía ahora, yo he sido enemigo desde mis estudios primarios en Derecho de que la cárcel sea, o endurecer la cárcel, las penas sea la solución. Pero hay elementos de criminalidad que requieren castigos fuertes. Y uno de esos es la corrupción. Es que ya no hay un mecanismo de cárcel que le permita a nadie desconfiar ni tener miedo sobre exponerse a un castigo. Pero yo en esto difiero del profesor Jaramillo. ¿En qué sentido, de Martín? Es que aquí no podemos estar bajo la teoría de cómo se reparten los criminales la plata para ver quién responde por el dinero. Yo lo que creo es que quien responde por el dinero tiene que responder por todo el dinero, o entregar a todas las personas que participaron con él y entre todos, como diríamos como decíamos en el colegio, hagan vaca y paguen entre todos y devuelvan. Y además castíguenlos. Es que fíjese que las cuentas que veía yo en un artículo hace unos días en el periódico de un exfiscal que salía a defender los principios de oportunidad que había avalado. Y decía, no, es que el problema es que fulanito de tal, efectivamente, en lo que él hizo se perdieron más de 5 billones de pesos, pero a él no le correspondieron sino 5.000 millones. Claro. Perdóneme, ¿y eso qué tiene que ver? Es que no puede haber. Hoy en el Código de Procedimiento Penal, usted tiene que reparar por lo menos las 2/3 partes de lo que se ha perdido, el daño que ha sufrido la víctima. El proyecto sí dice que debe ser el 100% de la reparación. Estoy de acuerdo, pero si el 100% lo van a seguir midiendo sobre las utilidades del corrupto individualizadas, pues entonces yo termino robándome el Estado no sé cuántos miles de millones y volviendo unos pesos. Me ponen a pensar y voy con el doctor frente a eso. Claro, el que se roba la plata y el que da coimas, doctor, en el caso de Odebrecht, por ejemplo, Marcelo Odebrecht, el gran pensador, por decir la palabra terrible, o el gran, cabecilla de ese crimen organizado. Entonces, ¿qué tendría que hacer Marcelo Odebrecht? ¿Quién condenó a Odebrecht y quién contó? Diciembre de 2016, un juez en Nueva York, no en Brasil, no en Colombia. ¿Quién contó que habían dado dinero en Colombia y cuánto? Un juez en Nueva York. Si ese es el problema dramático en que estamos. Mire, Odebrecht, el juez le puso una multa de 3.500 millones de dólares. Es una compañía que tenía 180.000 empleados en el mundo. Claro. Seguramente 3.500 millones de dólares no es nada. A otras empresas en Europa y tal les han puesto multas de billones. Ahora hay un fenómeno nuevo que ya está estudiado y hay una sentencia del Tribunal de Cundinamarca sobre eso que nadie recoge, ni menciona, ni nada. ¿Qué es lo que hacemos aquí? El silencio. Es una sentencia sobre el tema
de Odebrecht en Colombia. Y a una de las compañías que estuvo involucrada, el tribunal, por primera vez, no hay antecedentes en América Latina de eso, ni en Colombia, le calculó no solamente lo que tenía que devolver, sino le calculó el daño que había causado a la sociedad. Entonces, olvidémonos, usted se robó 3.000 millones, devuelve 3.000. Exacto, ¿no? Aquí se calculó el daño que usted produjo, no se terminó la carretera. Claro, pero puede decir, yo estoy en quiebra, no tengo esa Pero plata. eso es lo que pasa aquí, como aquí, Entonces- como aquí no les importa. Pues entonces no hay rebaja de pena. Pero como aquí, claro, Así de sencillo. claro, entonces ahora se está calculando el daño ocasionado. En este caso, calcularon 860.000 millones de pesos. Y eso pasó desapercibido, no hay un periódico que lo comente, no dicen nada. Es que mire, si la prensa, si los medios de comunicación no ayudan en el enfoque y en la presentación del tema, es muy difícil avanzar. Porque si la presentación del tema es robó, pero no le pasó nada, Claro, pero aquí usted está estamos haciéndole hablando- propaganda claro, a la pero aquí cosa. estamos hablando, y yo perdón que sigo cuestionando lo Sí, del por favor, whistleblower, por y porque favor. es mi deber de todas maneras. Estamos hablando de este crimen organizado, Sí. pero cuando uno paga jueces, y cuando se pagan jueces, y cuando se pagan fiscales, y cuando es toda una estructura. Es una estructura de Entonces, si crimen existe organizado. todo lo que existe, Claro. no, estoy de acuerdo, pero si existe todo lo que existe, hay las herramientas, están en el Código Penal, pero si la justicia también está embarrada de Claro. esto, ¿a dónde estamos llegando? ¿Cuál es la otra herramienta? El whistleblower se queda como una No creas. herramienta cualquiera. No la han usado aquí, espérese que la Como usen. se debería usar. Sí, Martín. El problema con el whistleblower es que, digamos, no es suficiente, en parte por lo que ya había dicho antes, de transparencia. A veces es difícil encontrar información pública sobre en qué se están usando nuestros impuestos, en qué campañas o qué aportes han tenido los poderes económicos a las campañas, y hay dificultad en esa transparencia, es difícil para el ciudadano acceder, número uno. Número dos, digamos, en teoría democrática, no se trata de que los jueces sean el último poder, sino que los jueces sean uno de los tres poderes. Entonces, el juez no es el juez supremo, sino que el juez tiene un balance que son los otros dos poderes. Entre más whistleblowers haya, entre más soplones haya, más fácil se puede, digamos que, reversar o destapar una red clientelista o una red corrupta o una red criminal, como le hemos llamado acá. Si es un arreglo entre un juez y una persona, y hay un whistleblower que lo puede, digamos, delatar, muchísimo mejor. Y no solamente mejor en el sentido de que los cogimos y pagan, sino que lo pensarán 2 veces antes de cometerlo, porque es mucho más fácil caer. Y ahí es donde yo creo que no se ha abordado el tema hoy, en este momento. Hemos hablado mucho, listo, son corruptos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo les cobramos más? ¿Cómo les quitamos más? ¿Y cómo los metemos más a la cárcel? Pero no tanto cómo prevenimos de que roben. Aquí el Nobel de Economía, Milton Friedman, decía que no se trata de tener la gente correcta en las posiciones de poder. Eso sería buenísimo, claro, maravilloso, pero no se trata de eso. Se trata de que sea rentable políticamente, que ellos hagan lo correcto. Entonces llega un político a un cargo de elección popular, tiene algo de poder y tiene 2 opciones. Si se quiere reelegir, tiene que hacer las mismas prácticas clientelistas, y si no se quiere reelegir y quiere hacer lo correcto, pues no es rentable políticamente. Eso es lo que el Nobel de Economía dice que hay que erradicar. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, en colegios públicos, en hospitales públicos, se ha propuesto la idea, digamos, de que no sea completamente público, donde los cargos los nombre la persona y donde personas quieran financiar la campaña para que él después los ponga en ese cargo, sino que sea, por ejemplo, con alianzas público-privadas. Que la plata, por ejemplo, no se le dé al colegio y que el político decida quién maneja el colegio, sino que se le dé a los padres. Y los padres pueden vigilar mucho mejor corrupción, ineficiencias, clientelismo, que el gobierno central con los mecanismos que hemos tenido que no han funcionado. Muy utópico, ministro, antes de irme a la pausa, lo veo ahí como muy utópico. Es que creer que los corruptos son los del sector público, ¿no? Es todo el mundo, Exacto, el sector está en todas público, privado, partes. papás, mamás, que las mujeres no, por favor, no conozco un solo caso de un esquema de corrupción, de crimen organizado, donde no haya mujeres, por favor. No, correcto. El punto es que cuando hay corrupción, por ejemplo, en un colegio privado que recibe, digamos, estudiantes con financiación pública, como ha pasado en el mundo, si ese colegio es corrupto, se paga con dinero privado. Si yo decido nombrar no al mejor rector, no al mejor decano, no al mejor profesor, sino a mi amigo, pues la calidad me va a caer. Y si los padres tienen a dónde más migrar, pues yo soy el que pierdo mi plata, mi propia inversión. De acuerdo. Cuando es el erario público, no hay un barril sin fondo. Es más,
inclusive podría llegar a pedir más financiación porque como las cosas no están funcionando, parecería que se necesita más plata cuando en realidad es corrupción. Tal vez limitar ese poder al gobernante, que no pueda tener, por ejemplo, injerencia en asuntos que deberían ser completamente técnicos, como por ejemplo el INVIMA, la DIAN, los mismos colegios, que no deberían por qué tener injerencia política, más que la financiación. Es una forma de hacer rentable que la persona haga lo correcto y no lo políticamente rentable. Tengo que hacer otra pausa. ¿Les parece qué debería hacer Colombia para combatir la corrupción? Es el tema que nos reúne hoy aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos. Seguimos hablando de la corrupción. En Suma la Noticia, ¿qué debería hacer Colombia para combatir la corrupción? Tiene una coyuntura que la semana pasada pues se desmoronó un proyecto anticorrupción que el Congreso pues no aprobó, y preguntaba yo, señor exministro, si entonces hay que darse realmente golpes de pecho porque el Congreso no aprobó este proyecto y señalarlos directamente ellos como culpables de que la corrupción siga en Colombia y de que no se pueda parar. No, los golpes de pecho hay que dárselos porque durante 30 o 40 años no se ha hecho lo que se ha debido hacer. Punto. Mire, ¿Era novedoso lo que iba a aprobar el Congreso? No, nada especial, como han dicho aquí, el doctor que es especialista en Derecho Penal, las normas existen, se dice que hay un proyecto de ley en el Congreso que le falta un debate, que era que el Congreso no sabía, que el gobierno tampoco. Mire, todo eso desconcierta aún más. Mire, le voy a decir qué es lo que es más grave hoy en el mundo y en Colombia sobre el tema de la corrupción. Mire, la corrupción se convirtió, crimen organizado, en una herramienta para llegar al poder. Pero peor que eso, se ha convertido en una herramienta para mantenerse en el poder. Eso es el departamento de Córdoba, de La Guajira, eso es el Pacífico. ¿Sigo? Bueno, eso iba a ser Bogotá. Señora, eso es Venezuela. Mire, hoy el Washington Post está publicando mañana una entrevista con el ex jefe de inteligencia de Maduro y Chávez, señor Figuera, que estaba escondido aquí en Colombia. Bueno, mire lo que cuenta, mire lo que dice. Allá se mantiene el sistema, eso no es una dictadura, eso es un chiste llamar eso una dictadura. Eso es un régimen criminal, es un régimen basado en la corrupción. Mire, el embajador americano, en el foro de ANIF la semana pasada, en un diálogo conmigo, yo critiqué que Estados Unidos no contara cuál es el monto de dinero que les han capturado o congelado o confiscado a funcionarios venezolanos. Explicó por qué no se podía contar. Pero contó el caso de Tariq El Azaimi, ¿no? Dijo, mire, le congelamos 500 millones de dólares, o sea, medio billón. Óigame, y dio, mire, apartamentos, yates, automóviles, lo que usted quiera. Entonces usted está diciendo que allá sí funciona y aquí no. No, donde en Venezuela No, en está Estados funcionando Unidos. la corrupción divinamente. A eso sí lo tenemos claro, en Estados Unidos. ¿Qué? Congelando los bienes, No, volviéndole a lo que decía yo al inicio. Doliéndole al bolsillo esa de los herramienta corruptos. no está funcionando porque pronto cambiaron o mandan su plata, la nueva que se roba, porque en Venezuela hay plata para robar. Es que está el petróleo, es que está el oro, es que está el coltan. Allá la plata sigue, lo que pasa es que se la roban. Abogado, la están sí. mandando a otros países donde no se la confiscan. Abogado Navarrete, ¿cambiaba en algo el futuro de Colombia o la visión de Colombia en la lucha contra la corrupción con este proyecto que no aprobó el Congreso? No, indudablemente tenía otras herramientas que ayudaban a, digamos, a complementar lo que hay, pero decía yo que desde el 2014 la 1709 modificó. Porque aquí el lo código que más y se indignó fue lo de casa por cárcel, y que no dijo- se prohibió. Pero, desde la sí. 1709 del 2014 está prohibida la casa por cárcel en los delitos contra la administración pública. Prohibida tajantemente. El problema es que lo dan. El problema entonces Son es que laxos vienen en las darla. otras interpretaciones, entonces que cabeza de familia, que la edad, que la enfermedad, que no sé qué, y se encuentran. Entonces, digamos que complementario a eso, de pronto establecer Pero que al prohibirla, sin excepción. eso iba. Al prohibirla, sí crea un precedente que entonces ningún juez Pues, puede darla. no, es que estaba prohibida, lo que pasa es que seguramente se olvidó aquel pequeño espacio para decir Ya. sin excepción. Pero adicionalmente el proyecto pues puede mejorar muchas cosas, pero cuando está la ley, cuando la norma existe, lo importante es aplicarla. Y si no la aplican, entonces ni esta, ni la que viene, y como dice el profesor Cepeda, pues definitivamente el problema es otro. Y el otro tema que planteábamos nosotros es aquí hay que legislar para atacar
para hacer más fuertes las penas que no necesariamente son cárcel. Las penas pecuniarias son las que más le duelen a la gente. Entonces, vamos a ver, repito yo, si la delación no funciona, si la delación como producto del principio de oportunidad para desvertebrar las bandas criminales de corrupción no funciona, pues vamos a ver si la omisión de las personas y de la sociedad en general hay que castigarla también, a ver si no funciona. Y castiguémosla pecuniariamente, hagámoslos corresponsables de lo que se pierda, de lo que se dañe. Una conclusión, Martín, que me quedan 30 segundos. Bueno, yo creo que si bien hemos abordado mucho cómo hacer después de que ya hubo el acto de corrupción, hay que buscar también cómo prevenirlo. Una cosa sí, claro, es el whistleblower para que sea más difícil y haya más incertidumbre a la hora de ser corrupto y que no lo cojan, pero también darle más poderes al ciudadano para que decida por sí mismo sobre lo que él quiere y no lo haga un político, porque ahí es donde se presta para más relaciones clientelistas, para que pueda nombrar el sobrino, el hermano y para que pueda nombrar a gente de poderes, entregar contratos a poderes que sean los que financian la campaña. Digo yo entonces, si uno se pone a mirar, coge un periódico, va a un archivo de un periódico en los últimos años, 50 años si se quiere, uno ve que siempre hay escándalos de corrupción. Eso no es algo, digamos, especial de hoy en día o un poquito más científico si uno busca la palabra corrupción. Se ha mantenido constante alrededor del tiempo. Entonces, desde que no tomemos las acciones, y como decía otra vez, repito, Milton Friedman, para que sea rentable políticamente, no ser corrupto, no lo lograremos. Dándole más poder al ciudadano, más transparencia sobre cómo se están gastando los impuestos, cómo se están financiando las campañas y en qué se están gastando, con qué recursos los políticos. Vamos a un corte comercial, tenemos opinión de nuestros televidentes cuando hoy estamos preguntando qué debería hacer Colombia para combatir la corrupción. Oscar Flores dice que primero una reforma estructural de la justicia, cambiar Senado y Cámara, despolitizar instituciones, castigar y declarar muerte política a corruptos, sea quien sea, no importa ideología ni personaje, controlar los gastos electorales, etcétera. Lo que hay son ideas. Vamos a agradecerle a Fernando Cepeda Ulloa, exministro de Estado de Colombia, por habernos acompañado, a Juan Francisco Navarrete, abogado penalista, procesalista, y a Martín Jaramillo, investigador del Centro de Liderazgo e Innovación de la Universidad La Gran Colombia. Ojalá tuviéramos más respuestas para este tema, que no solo es problema de Colombia, el de la corrupción, sino también el de América Latina y el del mundo. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias a los tres, muy amables. Gracias.